lo tenía todo silenciado. Todo mal. Muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay. Estaba acá que... Uy, cierto que tenía que pelear contra estos que son malos. Me la van a reaplicar, corre guachín. Ya me están apuntando. Bueno, gente, vamos a seguir con los desafíos. Saqué la cámara porque creo que se ve mal. Ahí después con el tiempo voy a ver si pongo la camarita. Yo tenía que usar el francotirador. No me tenían que ver. Tengo que usar el francotirador para dársela al señor que está allá. No me anda el Justin. Estoy en problema. Que me maten mejor. Que me maten. Cuando empiece el juego. Cuando empiece el juego vuelvo a aparecer en modo sigilo. Avisame, amigo, cuando la mandes, porque yo mañana... Avisame, amigo, si la mandás en serio. Yo espero el video y eso, así... Así espero. Me quedo tranquilo que ya viene. Si no ando buscando otra play o cosa. No me la Counter Strike. A ver, muchachos. Muchachos. Otra vez nos volvemos a ilusionar. Bueno, no sé si te está escuchando bien, pero creo que sí. Vamos a ver ahora sí. Esto es fácil, mira. Yo me pongo ahí arriba. Encima esto se escucha re despacio. Un segundo. Audio, exactamente. Altavoz estéreo. No entiendo nada yo. Esto es fácil, yo me subo acá arriba. Tengo 5 segundos. Y ya le encajo el tiro. Mira, ¿dónde está? Ese, mira. Le erré, maldito cabrón. Decime que te di. Último tiro. Toma, maldito capullo. No, no se la puedo dar, bro. Tan maceta puedo llegar a ser jugando, che. Yo diría que... Mirá, mirá. Oh, ay, no puedo como hago. Ahí se la digo. Podés creerlo, como 10 horas para dársela. Maldito cabrón. Muere, maldito. Muere, maldito. Muere, maldito. ¿Sabes que le tiro una de estas y muere los tres? No, encima no. No, me morí. ¿Por qué? Maldito cabronazo. No, ¿por qué? Muchachos. Turururururum. Tengo que eliminar el campamento. Hay muchos asesinos y ladrones y no puedo dejar que escapen. Sí, como 20 tiros de reo. A ver si llega ahí. La primera tiene que ser exactamente, pibe, exactamente la primera. Y esto igual a la primera. ¿No te la di? No te la puedo creer.
Pues se está buscando que lo caiga a tiro el de ahí arriba. ¿Quién me pegó? Cúrate. ¡No! No tengo vida, ¿o? Muchachos, esto está re difícil. De violadores y asesinos. ¿Por qué soy tan malo? Estás ahí, hermano. Espérate un tiro ahí nomás. Casi se acaba. ¿Viste, hermano? Si te la di. Ahí es. ¿Ahora? Está tan difícil, ¿era? ¿Viste? No puedo. Debo matarlos a todos, a cada uno de esos asesinos, hijos de puta. Bien. Pero te la di, estoy seguro que te la di. Está bien. Ahora les toca a ustedes. Ya no somos mucho.
hacer nada! ¡Mátenlo! ¡Cuidado! ¡Retrocediendo! Oye, vamos, sal. Sal de ahí, hablemos. Veamos si llegamos a algún tipo de acuerdo. Sí. Necesito eso. ¿Es todo lo que tiene? Sí, eso pensé. La próxima vez que hagan una emboscada, no molesten al tipo equivocado. ¿Un búnker? Sí, apuesto que tienen un búnker. Solo debo encontrarlo. Puedo usar esto. Encuentra el búnker. ¿Dónde está el búnker ahora? No.
We shoot on site. Site. No, la verdad no sé dónde está el búnker. No, me morí. Ay, no me morí de pedo. Qué verga, ¿en qué estaba pensando? No, sí, no puedo ir por ahí. Un búnker por acá, ¿dónde puedo haber? No sé por qué pienso que es acá, pero acá no hay nada. No, no hay nada. Esto servirá. Ah, mira dónde estaba. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Muchos de ustedes quizá no recuerden la Guerra Fría, pero vivir en ella fue un enorme infierno. Cada vez que se escuchaba un avión pasando, pensabas si estabas seguro que era el fin, que ese avión venía a lanzar una bomba. Y vivimos el temor rojo. Nadie sabía si su vecino era un estadounidense que sangraba rojo, blanco y azul, o un comunista rojo hasta la médula. Era difícil confiar. Mi padre, que en paz descanse, me enseñó que la única forma de estar seguros en los tiempos oscuros era irse bajo tierra. Construí mi primer búnker con él, pero no podíamos construirlo en el patio trasero con los vecinos espiando. Tuvimos que ir al bosque, lejos,
cárcel por casualidad. Con un búnker, sabías que si el país se iba a la mierda en algún momento, podrías abrir ese refugio, bajar las escaleras y estarías a salvo con tu radio, así como tus suministros de comida y municiones. Las cosas no han cambiado. Es mejor cavar un búnker que una tumba. Soy Mark Copeland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. ¿Sí, Cope? ¿Qué tal les funcionó eso a los pobres diablos que eran dueños del que acabo de saquear, eh? No tan bien, supongo. Porque desde que llegué llevaban tiempo muertos. Hay dos máquinas que te agarran los pies. Yo justo caigo en una y después caigo en la otra, ¿no? ¿Qué decía yo? Que hay un signo de pregunta. No entiendo. Tal vez no. Esto debería funcionar. Radio Oregon. Bueno, vamos a ir con la... con el desafío rojo. Ya no queda nada. Después vamos con este o uno de estos. Recuerdo, ¿no? Un estornudo. Cruzando, algunas cosas destacando. Está jodiendo.
No te aguantas, mamá. Qué mala que sos. Se corría la cara, ¿no lo viste? Me miraba a mí y decía, ayuda. Qué mala que sos. Pobre amigo. No aguantaba nada. Chetos. Ayetos. Chetos. Vos porque no le viste su carita. Me miraba así. Pobre gato. Dice, vale. Pobre gato. ¿Puedes creer que con coso explosivo dice? No sé si con eso servirá. No, porque dijo explosivo encima. Anda a conseguir un explosivo ahora. Supongo que se terminaron sus días emboscadas. Muy bien. Veamos si tienen un búnker subterráneo por aquí. Bueno, me quedé sin vida. El búnker ya lo encontré, pero quería ver si encontré algo más ahí abajo. Así que Bigote te miraba con ojito como que había olorcito.
No lo he visto. Aquí está. Vaya un mapa. Parece que lo marcaron bastante bien. Bueno, creo que ya terminamos con esto. No sé si hacer las misiones principales, porque tengo como otras misiones igual ahí voy a ver. Encima misión como de recuerda, esa no está muy buena. A ver, ¿qué misión podemos hacer ahora? No tengo vida. Era ido de estar. Porque a mí hay algo por mí acá. Otra recompensa. Viste, acá es donde maté a los zombies. Y acá yo decía que había algo. No, no hay nada, ¿lo puedes creer? No. ¿Qué le pasó así? Ay, ¿Mm? mi gatito. No, ¿qué onda? Muy activo, No hay. Corría para todas. Mira más que bigote no es. Es más dormilón, gordete. Mentira, amigote. Ya está escuchando, se va a enojar. Mentira, mi nene. Oye, gordito, bueno. Puedo arreglarla. Vamos. Vamos, que la misión no es un rifle, es una pistola. Ahora voy a ver qué tengo que hacer. No. ¡Ah! ¿Qué? Emboscada, emboscada.
¿Qué hay acá? Eso es interesante. No, me asusté todo, no estoy vivo. Ahora es mía. Te juro que me re asusté. Veamos. Me quedo sin batería, parece. ¿Qué pusieron? Así que, ¿quieres aprender a cazar, no es cierto? Ya sé disparar una pistola. Es un rifle, no una pistola. Estuve en la 10ª montaña, Cope. No empieces con tu mierda de marín. Matar un ciervo no es igual que matar a un hombre. O un fricker. Para cazar a un animal, hay que rastrearlo. Debes concentrarte y descifrar a la naturaleza. Si observas bien, verás las señales. Bueno, vamos a ver cómo cazar un venado, ¿no? En el mapa tengo que seguir los puntos blancos. Bueno, muy bien. Pon atención. ¿Ves esa pila de heces de venado? Están frescas. Sí, la veo. Van hacia allá. Sí, es lo que veo. Bueno, entonces vamos. Rápido, ahí está tu ciervo. Lo veo. Ven, usa mi rifle. Si estuviste en la 10ª montaña, debes saber cómo usar una mira. Sí, Cope. Sé cómo usar una mira. Tranquilo, tranquilo. Lo tengo. Disparo. Pero se le di. Ay, maldición. El disparo no lo mató. Se escapó. No, no, está bien. Me heriste. Pronto se recuperará. Ah, bueno. Sí, las veo. Entonces síguelas. Estoy en eso. Debe estar avanzando más. Está perdiendo mucha sangre. Deberíamos encontrar su cadáver en cualquier momento. Bueno, ¿sabes cómo destripar un animal? Sí, oye, Cope. Boozer y yo hemos ido de cacería. Él iba a cazar alces con su padre. Y sí, él me enseñó cómo destripar a un venado. Diría que, con todo respeto para Boozer, aún te falta mucho por aprender. Estás desperdiciando mucha carne. No
No está mal para un principiante. Sí, gracias.